Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a la primera conferencia de la nueva temporada de Conferencias Down. Una vez pasado el verano, Down España y su junta directiva siguen queriendo estar al lado de las familias y es por ello que vamos a continuar con esta actividad que tan buena acogida ha tenido y que nos permite abordar todo tipo de temas relacionados con la inclusión de las personas con síndrome de Down. Hoy abrimos la temporada con una nueva sesión del programa Aula Jurídica que Down España organiza en colaboración con la Fundación Equitas, una fundación que lleva muchos años luchando por la protección jurídica de las personas con discapacidad intelectual, entre otros colectivos. En la conferencia de hoy vamos a hablar de los aspectos jurídicos relacionados con las relaciones sexuales de las personas con síndrome de Down. Para ello, contamos con la presencia de Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, que es fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén, audiencia en la que desde el año 1995 ocupa el puesto de fiscal coordinador de civil y protección de discapacitados. Participa como profesor en distintos másteres y cursos de posgrado sobre discapacidad y extranjería y ha impartido más de un centenar de conferencias a lo largo de toda España y de Latinoamérica. Cristóbal ha colaborado con Down España en numerosas ocasiones y es una suerte poder contar hoy con su presencia para abrir esta nueva temporada. Antes de daros paso con él, os recuerdo la dinámica de las conferencias. Como siempre, 3 bloques. Esta pequeña presentación. El segundo bloque sería la conferencia por parte de Cristóbal y el tercer bloque, las preguntas que podéis ir haciendo y que una vez que acabe la conferencia propiamente dicha, yo le iré haciendo a Cristóbal. Como siempre, la conferencia la estamos grabando y a partir de mañana la tendréis a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que no me extiendo más y doy paso a Cristóbal, al que tengo por aquí esperando. Buenas. Hola Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para abrir esta nueva temporada de conferencias. Es un placer tenerte con nosotros. Has colaborado con nosotros en anteriores ocasiones y bueno, creo que el tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia para las familias de las personas con síndrome de Down. Así que en nombre de toda la federación, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Espero que se oiga bien, que tengamos buena conexión y que podamos hablar de un tema que es difícil. Es un tema difícil, es un tema muy complejo y es un tema que yo diría que nos funciona un poco como, dicen, ¿no?, la prueba del algodón de los derechos de las personas que síndrome de Down. Porque muchas veces es muy fácil cuando nos acercamos a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en general y las personas con síndrome de Down en particular, es muy fácil decir, pues sí, tienen derecho al trabajo, es muy fácil, tienen derecho a una educación inclusiva, es muy fácil decir, tienen derecho a tomar decisiones en su vida, pero cuando entramos en los temas que vamos a tratar, cuando entramos en el tema de las relaciones afectivos sexuales, muchas veces dice la gente, no, vamos a hablar de la sexualidad. No, 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 vamos a hablar de algo mucho más profundo que todo eso. Vamos a hablar de las relaciones afectivos sexuales entre personas. Vamos a hablar de cómo viven esas personas, esas relaciones afectivos sexuales y cómo desde el punto del derecho, porque se me ha dicho que ya se ha hablado desde el punto de vista de la psicología y del desarrollo. Si no es así, pues me perdonan ustedes y espero que en las preguntas vaya saliendo. Cómo desde el punto del derecho se contempla las relaciones afectivos sexuales de las personas con síndrome de Down. Este tema crea problemas, y yo voy a ser muy claro, muy, 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 muy importante. Yo recuerdo una reunión de jueces que tuvimos en Murcia, que es de las pocas veces en que yo me he levantado de la mesa. Estábamos comiendo y me levanté de la mesa, porque hay una serie de cosas sobre las relaciones sexuales, las relaciones afectivos sexuales, sobre las personas con discapacidad, que me causaron un verdadero pánico.
en el sentido de cómo se desconocía la posibilidad de que estas personas tuvieran este tipo de relación. Se hizo una comparación odiosa, que no voy a repetir, porque sería una falta de respeto para la multitud de familias que están oyendo este acto. Aquello me causó a mí un tremendo alborozo, una tremenda sensación de malestar que provocó que yo abandonara aquella mesa. Pero me acuerdo también de aquella canción de Víctor Manuel que yo repito cuando hablo a mi alumno de las relaciones sexuales y afectivo-sexuales entre personas con discapacidad. Aquella canción que los que tenemos más edad recordamos, que es el famoso Solo pienso en ti, ¿no? De Víctor Manuel, que era todo un canto a ese inicio de las relaciones afectivo-sexuales entre las personas con discapacidad, las personas con deficiencia psíquica y, por ende, las personas con síndrome de Down. Indudablemente, cada persona que tiene lo que se ha dado en llamar síndrome de Down es una persona específica, individualizada, con sus propias características, con su propia formación vital, con su propia educación, con su propia adquisición de habilidades, con su propio entorno. Y por lo tanto, cuando hablamos de las personas con síndrome de Down como un colectivo, corremos el riesgo de generalizar. Yo voy a empezar la primera parte de mi exposición. Quiero ceñirme a la media hora, 40 minutos que se me conceden. Yo voy a empezar con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, poniéndola en relación a lo que hace referencia a la personalidad y a los derechos humanos que tenemos todas las personas que decimos que tenemos capacidad o no tenemos más bien discapacidad, aunque todos tenemos alguna discapacidad, y las personas con discapacidad, que es el derecho a ser felices. El único derecho que no se contempla en ninguna de las constituciones es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los Estados Unidos. El derecho, en su preámbulo, se habla del derecho a la búsqueda de la felicidad. Y el derecho a la búsqueda de la felicidad en cualquier persona, y por lo tanto, repito, que cuando hablo de cualquier persona entendamos siempre que incluyo claramente a las personas con síndrome de Down, conlleva una serie de elementos. Recordemos la famosa pirámide de Maslow, ¿no?, de este psicólogo, que decía, hay que tener una alimentación, hay que tener una salud, hay que tener un entorno seguro donde vivir. La dignidad conlleva la necesidad de tener un acceso al trabajo, pero también en esa pirámide se incluye las relaciones sexuales y las relaciones afectivos sexuales con todo lo que eso conlleva, porque las relaciones afectivos sexuales y las relaciones sexuales conlleva también el elemento de la procreación. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y le decía el otro día a José que no iba a decir artículo, dado el tipo de personas a las que iba dirigida esta conferencia, no iba a hablar de artículos, pero si alguno quiere se pregunta, sino que iba a decir elementos generales que se contemplan de la ley y de estos planteamientos. No voy a hacer referencia a artículos porque creo que no tiene sentido. Para los artículos ya estamos los juristas. Pues bien, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, partiendo de un principio de que todos somos iguales y que por lo tanto todos somos plenamente capaces, en algunos casos con necesidad de apoyo y de salvaguardas para evitar los abusos, indica también el derecho que tienen las personas con discapacidad para el desarrollo de su vida afectivo-sexual, para el desarrollo de su vida de pareja, para el desarrollo de su vida como padres y, por lo tanto, en esa doble vertiente. Por un lado, poder elegir tener hijos o poder elegir no tenerlos y, por lo tanto, someternos a los mecanismos de protección, a los mecanismos anticonceptivos de alguna manera. Y esto es importante. Es importante llevar adelante todo este tipo de situaciones y saber que las personas con discapacidad, las personas con síndrome de Down, tienen el mismo derecho a tener una vida plena en la vertiente afectivo-sexual,
y en la vertiente de la procreación como el resto de las personas que vivimos en la sociedad. Yo creo que ese principio lo contempla la Convención. La Convención nos dice, todos somos capaces, artículo 12. Ahora, algunas personas van a necesitar apoyo para ejercer aquello que todos debemos ejercer. Y por lo tanto no se trata tanto de plantearse si pueden o no pueden casarse, si pueden o no pueden tener hijos, si pueden o no pueden someterse a mecanismos de control de la natalidad, sino lo que hay que preguntarse es qué apoyos necesitamos para que puedan casarse, para que puedan tener hijos y para que puedan someterse a los elementos relativos a la procreación y a vivir una sexualidad voluntaria, plena, amigable, como todos los demás. Normalmente en la oficina de un fiscal, y esto lo hago un poco apunte personal, en la oficina de un fiscal muchas veces se viene, sobre todo en los casos de personas que tienen autonomía, personas que tienen una deficiencia límite, una deficiencia leve y que por lo tanto tienen autonomía, aunque en el caso del síndrome de Down muchos sectores tienen esa autonomía, puesto que hemos empezado a incluirlos en el sistema escolar. Estamos en centros ocupacionales y además incluso en trabajo especial. Todos sabemos que se está trabajando mucho, incluso del sector del notariado, ya que estamos en la Equitas, en la que impulsa y la que en cierto modo ha elegido que yo sea el que hable de este tema. Y por lo tanto están integrados en esos clubes sociales, hacen excursiones, se relacionan con el resto de la gente, con sus cuidadores, con sus amigos, salen y muchas personas con síndrome de Down ya tienen una vida de autonomía. Bien, pues cuando llegan a la vida de autonomía, los padres muchas veces vienen con miedos y nos dicen, es que mi hijo, pues le pueden engañar, o mi hija la pueden engañar, puede tener un embarazo no deseado, pueden abusar de su discapacidad y por lo tanto queremos de alguna manera proteger este tema. Lo pondremos luego en relación con el tema de la esterilización. Esos miedos, que son lógicos por otra parte, son distintos de los miedos que los padres tenemos con nuestros hijos sin discapacidad, que también los tenemos, pero son completamente diferentes. Y son completamente diferentes. Y de ahí partimos un elemento que es puramente psicológico, repito, que puede haberse hablado y que forma todo el elemento del desarrollo de la persona con discapacidad, que es el infantilismo que se le ha dado a las personas con síndrome de Down. Se les ha tratado como niños, como un elemento de infantilismo, por un lado, y por otro lado, como hipersexuados. Se le ha puesto un estigma de que van más allá, cuando muchas veces las personas con síndrome de Down que realizan actos inapropiados de carácter o que pueda pensarse que son de carácter sexual. Por ejemplo, hoy me preguntaban porque había un chico que se tocaba y yo decía, bueno, no vamos a pensar que a lo mejor eso no es un problema de llevarlo como se plantea muchas veces. Vamos a ver, es que es total, es que delante de los niños está. A lo mejor es un problema de que esa persona no ha sido educada, no ha sido enseñada, no ha sido tratada como adulto para que sepa que hay cosas que no se deben hacer en según qué sitio. Creo que esto es un problema que muchos tenemos. No se le dice, no se le plantea, no se le educa sexualmente y en habilidades de relaciones de carácter o de relación con el carácter sexual o afectivo sexual, y por lo tanto hace cosas que en su entorno de edad y en el entorno que se realiza ya se consideran no normales, no lógicas o patológicas. Yo creo que y leía un documento para preparar esta charla de la Fundación Catalana de Síndrome de Down,
Uno de los grandes problemas es la falta de una educación adecuada, una educación sexual adecuada, tanto en los síndromes de Down, ya desde que son niños y cuando empiezan a ser adultos, como con los cuidadores que trabajan con ellos y como con las familias, para que ellos trasladen lo mismo que a mí mi padre me enseñó, que había cosas que no debía hacer o que tenía que hacer en determinadas circunstancias, pues que se pueda acceder a ellos por los mecanismos propios para dotarlo y a través de los apoyos que sean necesarios. Esta sería un poco la primera idea. La primera idea, hace falta más educación, hace falta más trabajo. La solución no es excluirlos de las relaciones afectivos sexuales. La solución no es trasladarle un miedo excesivo y superior al resto de las personas en las actividades de carácter afectivo sexual, sino darle esa educación y darle los apoyos que necesiten para llevar adelante esa relación afectivo sexual. Parto de ese principio. A partir de todo lo que voy a decir, ahora en relación con el derecho, parto de ese principio. Sé que el principio es cuestionable, conozco la evolución de las asociaciones de síndrome de Down. Cuando empezaron a tratar de trabajar estas facetas, y es lógico, hubo graves problemas, hubo graves conflictos, porque había padres que pensaban que en realidad no debía tocarse este tema. Pero creo que todos, lo mismo que hay padres que quieren que sus hijos trabajen, que quieren que sus hijos no vivan de la caridad pública, por decirlo de alguna manera, que quieren que sus hijos se eduquen, que estén en el elemento inclusivo, yo creo que toda esa inclusión debe terminar también, o debe incluir también, a la inclusión afectiva sexual. ¿Y qué piensa el derecho de esto? Fuera de este principio general de que las personas con síndrome de Down son personas 100% y por lo tanto tienen derecho a todos los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos, hoy reconocidos como derechos humanos en el primer documento de derechos humanos del siglo XXI, que es la Convención del año 2006, de la que supongo que estáis cansados de oír hablar, o no estáis cansados, o estáis ilusionados, eso cada uno como lo vea. Yo pienso que es una gran oportunidad, es un gran instrumento para conseguir que consigamos que las personas con discapacidad pasen a ser miembros de pleno derecho de la sociedad. ¿Qué piensa el derecho? Pues mira, el derecho siempre ha sido incluso, y a algunos les sorprenderá, más avanzado de lo que parece. Y vamos a tocar una serie de aspectos, ¿no? Vamos a tocar una serie de mecanismos que el derecho tiene, en algunos casos, desde hace muchos cientos de años, para solucionar el problema. Pensemos en el matrimonio. El matrimonio se encuentra regulado en el Código Civil. El matrimonio establece quién puede casarse y establece unos límites de edad, establece unos límites de libertad, no puede casarse una persona que esté casada con otro, establece unos límites de validez del consentimiento. ¿Vale? Lo importante no es que la persona tenga una determinada discapacidad. Lo importante es que la persona, por sí sola o con apoyo suficiente, sea capaz de entender lo que supone la comunidad de vida que es el matrimonio. De hecho, el Código Civil establece que una persona incapacitada legalmente puede casarse, salvo que por sus circunstancias personales el juez haya prohibido la toma de esa decisión al valorar que no conoce, que no es capaz de entender lo que supone una comunidad de vida como es el matrimonio. Y el Código Civil establece un procedimiento específico para todas las personas en que hay sospecha de que pueda no tener esa información, ese conocimiento válido para prestar su consentimiento. Y existe un procedimiento adecuado para llevarlo a cabo, que es que con el examen de facultativos el juez autoriza o no autoriza el matrimonio. Pero esto es independiente de que la persona
se encuentre incapacitada o no. Luego, ¿las personas con síndrome de Down pueden contraer matrimonio? Sí, no hay duda ninguna. Y como decíamos al principio, como son personas y por lo tanto son diferentes unas de otras, habrá niveles. Habrá personas con síndrome de Down que entienden perfectamente lo que es una relación de pareja o es capaz de entender lo básico de una relación de pareja, porque también los que no tenemos discapacidad, muchos no entienden lo que es una relación de pareja. Yo creo que eso lo vemos todos los días, ¿no? Pueden perfectamente contraer matrimonio cuando se da esos mecanismos y cuando el juez valora que la persona sabe perfectamente lo que supone la vida en convivencia. Después nos vamos a la práctica, sí, se casan, pero ¿qué pasa aquí? Pues miren ustedes, para eso está el apoyo. Para eso está el apoyo. Las asociaciones, los poderes públicos deben dotar un apoyo a estas parejas que viven conjuntamente y que quieren vivir conjuntamente como cualquier hijo de vecino, como su hermano, como su primo y como sus compañeros de clase. Y viven y pueden vivir y sabemos que pueden vivir. Hay estudios sobre este tema que demuestran que pueden vivir. Al principio el apoyo será muy intenso, será con una presencia casi diaria por parte de las personas que realizan ese apoyo, y llegará un momento en que ese apoyo se transformará casi en un seguimiento meramente mensual de cómo te van las cosas. Pero pueden vivir, pueden contraer matrimonio, indudablemente pueden querer. Los que tenemos alguna relación con personas con síndrome de Down sabemos que casi pueden querer más que nosotros, porque son tremendamente afectuosos, lo que también a veces le crea problemas a ellos, ¿no? Porque parece que tienen un comportamiento que ya no está en su edad. Bueno, pero esta persona ya no, esto estaba bien cuando era un chiquillo, pero ahora, ¿cómo tiene esos afectos? Esos tal, no, tienen esa capacidad afectuosa. El derecho permite que las personas con síndrome de Down contraigan matrimonio. No habría que cambiar la ley para nada. Lo que habría que cambiar es la actitud social para llevarlo a cabo y conseguir que cada vez más las personas con síndrome de Down tengan conocimientos suficientes para saber lo que supone una vida pareja, tanto en sus aspectos sexuales, en sus aspectos convivenciales y en sus aspectos afectivos. Eso es lo que teníamos que buscar y lo que tenemos que hacer, y en ese trabajo creo que está implicada las asociaciones a las que muchas de las personas que están escuchándome pertenecen. El derecho civil también regula el reconocimiento de un hijo por parte de una persona con discapacidad, también a través de una autorización judicial. No se puede privar a nadie de reconocer un hijo que sabe que es suyo. Y el derecho también lo regula, repito, que no de ahora, sino de siempre. Entonces hay un mecanismo a través de una autorización judicial para que el juez valore ambos aspectos. Por un lado, la capacidad de esa persona que tiene de consentimiento para llevar adelante ese reconocimiento del hijo, y por también la veracidad, la posible veracidad, los datos que nos puedan hacer pensar que realmente está reconociendo algo, ¿no? Tenemos también, a mí que me gusta el cine, tenemos una película, no hace referencia a una discapacidad derivada del síndrome de Down, pero sí a una discapacidad intelectual, que es Yo soy Sam, ¿no? La persona que tiene un hijo o una hija en este caso, que los servicios sociales tratan de quitársela porque él tiene una deficiencia, ¿no? Él se queda, la madre le deja a la niña allí, una niña muy inteligente, y piensan que con un padre con síndrome de Down no puede vivir. Hay que buscarle otra opción. Yo recomiendo que veáis la película, no voy a hacer spoiler, pero creo que la película refleja una tremenda realidad, una tremenda realidad. Bueno, pues se puede reconocer un hijo y se puede, por lo tanto, una vez que lo reconocemos, se puede llevar adelante la crianza de un hijo. Repito, con apoyos. Mientras que haga falta apoyos. ¿Qué aspectos más queremos tocar ya que va pasando el tiempo? Porque hay muchos aspectos.
Repito que no voy a hablar del elemento psicológico, psicológico o de desarrollo sexual. Mirad, cuando los encargados del registro civil, que son los que conceden esa autorización para que la persona con discapacidad intelectual lleve adelante su matrimonio, tenían la nefasta costumbre de comparar la discapacidad con la edad biológica que se pedía para poder contraer matrimonio. Y así se decía, esta persona tiene una discapacidad moderada, que podemos identificarla con una edad mental de 9 años. Tiene menos de 14 años, antes era la fecha de contraer matrimonio, luego se subió. Tiene menos de 14 años, por lo tanto le negamos la autorización para contraer matrimonio. Pero si tiene más de 14 años, pues se la damos. Bueno, ya nosotros criticamos aquel error garrafal, porque una persona de 32 años con síndrome de Down es una persona de 32 años con síndrome de Down. No es una persona de 9 años que ha vivido biológicamente 32. ¿Por qué? Porque la edad no conlleva las experiencias, no conlleva los efectos hormonales, indudablemente. Las hormonas de un niño de 9 años no son las de una persona de 25 o de una persona de 30. Luego, no puede ser ese el punto que nos dé la clave. La clave nos la tiene que dar que sabe los compromisos que se adquieren al contraer una comunidad vivencial como es el matrimonio. Esto podemos extenderlo también a aquellos casos en que no haya matrimonio. ¿Vale? La vida en pareja, que optan libremente porque no quieren llevar adelante un matrimonio, no quieren entrar en esos rituales que se conllevan en las relaciones de pareja. Tercer aspecto que me gustaría tocar, ya hemos hecho referencia al reconocimiento de los hijos, quizá tenía que haberlo tocado después, es el derecho a la procreación, el derecho a tener hijos. Mirad, es cierto que hace mucho tiempo uno de los grandes jurisconsultos, de los grandes juristas norteamericanos que crearon toda una escuela, dijo aquella barbaridad de que fomentó la esterilización, porque muchas veces cuando hablamos de esterilización obligada, pensamos siempre en la Alemania nazi, pero en la misma época Estados Unidos estaba esterilizando. Creo que era el juez Holmel el que dijo, con 3 generaciones de idiotas tenemos bastante, para aprobar dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos las políticas esterilizadoras que llevaba en aquel momento el gobierno. No está demostrado, lo sabemos, que la discapacidad psíquica, salvo en determinadas circunstancias concretas, porque deriven de elementos genéticos, dé lugar a una descendencia. Yo quiero recordar a Pérez Marín, el que fue fundador de PROMI, el que tenía aquella residencia de Cabra en que empezó a permitir las relaciones afectivo-sexuales entre sus chicos. Lo recuerdo en unas conferencias hace mucho tiempo. Supongo que ese hombre habrá fallecido ya, porque ya era mayor. Y que dijo, tengo 400 nietos, se refería a hijos de residentes que habían estado en su residencia, y todos son normales. Y que conste que todos eran hijos de personas con discapacidad intelectual por los dos lados. Luego, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Además, ahora tenemos mecanismos para llevar adelante muchos aspectos. No es cierto. De unas personas con discapacidad intelectual pueden nacer niños sin discapacidad intelectual. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Una persona muy, muy importante para mí, y muy importante, voy a mantener un poco su privacidad, aunque si lo dijera es posible que muchos de vosotros lo conocierais. Me dijo una vez, porque tuve una niña con síndrome de Down, que por cierto hace una vida
autónoma con apoyo, además lejos de su casa. Dijo, cuando mi niña nació, al médico no se le ocurrió otra cosa que decirme, no se preocupe usted, estos niños se mueren pronto. Hoy sabemos que una persona con síndrome de Down puede vivir muchos años y por lo tanto puede vivir muchas etapas vitales y por lo tanto puede dar mucho en lo que es el tema de la familia. Puede tener hijos y puede cuidar hijos. Repito, para eso está la convención con los apoyos y para eso estamos la sociedad civil y para eso está el Estado para dar esos apoyos. ¿Por qué? Porque lo mismo que el trabajo forma parte de la dignidad humana, el ser padre voluntariamente aceptado también forma parte de la dignidad humana. Y en este baremandum de ser padre nos encontramos, por ejemplo, con la cuestión de las técnicas de reproducción asistida, que establece que para que una mujer se pueda someter a estas técnicas tiene que tener una plena capacidad. Decía allí. ¿Por qué? Porque esa ley se construye sobre un sistema en el que partimos de la base de que hay personas que tienen capacidad plena, otras que tienen capacidad limitada y otras que no tienen capacidad. Pero el artículo 12 de la Convención eso lo ha destrozado completamente. Ya no podemos usar ese lenguaje, ni podemos privar a una persona por acceder a las técnicas de reproducción asistida simplemente porque tenga una sentencia de modificación de la capacidad o porque tenga síndrome de Down. Yo siempre he dicho lo mismo. La gente síndrome de Down, el gran problema que tiene es que lo llevan a la cara, se ve perfectamente. Otras discapacidades psíquicas pueden engañarnos, no, pueden pasar desapercibidas, pero esta no. No es motivo. Habrá que valorar si esa persona concreta, llamémosle María, tiene capacidad para decidir lo que es tener un hijo, saber lo que supone para ella un hijo, saber lo que supone para ella un tratamiento de fertilidad. Y entonces entraremos en un concepto que es el concepto de consentimiento informado, que le afecta a María, pero también le afecta a Cristóbal Fábrega. Porque tanto María como Cristóbal Fábrega, como decía aquel poema de Rubén Darío, somos los dos el mismo animal. Somos la misma persona, la misma especie, y por lo tanto tenemos derecho a tomar decisiones desde nuestra perspectiva y, repito, con el apoyo. Vuelvo a la educación, porque hay que empezar a educar. Se está haciendo, pero hay que seguir fomentando una educación sexual que haga que las personas con síndrome de Down empiecen a conocer lo que son las habilidades sociales en las relaciones afectivos sexuales y todo lo que esto lleva. El segundo nivel que tenemos es las personas con síndrome de Down, una vez que han tenido hijos por la vía natural o por la vía de técnica de reproducción asistida, pueden cuidarlo de una forma adecuada. Y esto nos lleva a aquel tremendo problema de la esterilización que luego vamos a unir a la anticoncepción. La Fiscalía, ya en la memoria de este año, creo que ha salido por la prensa, establece o pide un procedimiento más garantista con respecto a la esterilización de las personas con discapacidad intelectual. Sabemos que existe un procedimiento que fue bendecido por el Tribunal Constitucional para que se haga esa esterilización que sorprendentemente, yo siempre lo he dicho, está en el Código Penal, cuando tenía que estar en otro lado, porque estamos en el campo de los derechos fundamentales, no en el campo de un delito ni de una exención para un delito. Se estableció una serie de reconocimientos médicos, se estableció unas valoraciones, etcétera, etcétera. La base era, primero, que la discapacidad exigía la sentencia de modificación de la capacidad, que va a desaparecer, exigía que la discapacidad fuera grave
yo siempre he dicho lo mismo, las personas con discapacidad grave realmente tienen poca autonomía y por lo tanto tienen pocas opciones de quedarse embarazadas o de embarazar. Aunque en esto también es importante sesgo de género que hace que sean las mujeres las que llevan el peso. Y en segundo lugar, que no hubiera otro medio que permitiera a esa persona vivir su vida sexual de forma digna, de forma plena, sin tener que tener hijos que al final terminaban cuidando los abuelos. Cuando yo empecé, la petición de la esterilización, de la regulación de la esterilización, era algo que venía de la asociación. Yo, la percepción que tengo ahora es que las asociaciones están enfrente de ese mecanismo de esterilización. Y también se hizo, lógicamente, se estableció que solamente podían hacerlo los padres o representantes legales, nunca el Ministerio Fiscal, porque tratábamos de huir de aquellos mecanismos de esterilización. La esterilización tiene que ser revisada y desde luego hay muchos mecanismos para hacerlo. Cada vez tenemos más medios. Es cierto que hay veces que las píldoras, los ovulatorios no cuadran bien con el control, pero es cierto que cada persona con síndrome de Down puede tener un sistema concreto para utilizar mecanismos no irreversibles para controlar su natalidad. Pensemos, por ejemplo, en el DIU, el dispositivo intrauterino, entre otros. La inyección mensual, entre otros. Ya hay mecanismos para evitar acudir a una esterilización. Y a veces yo tuve un caso de una chica que quería esterilizarse, quería hacerse un ESURE, una ligadura de trompa, porque ella lo había elegido. Al final, la entrada por la ventana, como digo yo, fue pedir una autorización judicial, aunque tanto el médico como todos los que estábamos allí sabíamos perfectamente que esta chica sabía perfectamente lo que quería. Pues al final hubo que ponerle un plus. Vamos a pedir la autorización judicial porque nadie se atrevía a hacerlo si no era así. El aborto. Sorprendentemente, el aborto también se supone que debe prestar su consentimiento la chica con capacidad suficiente. Y si no tiene capacidad suficiente, ¿quién lo presta por él? ¿Los padres? ¿Los médicos? Ese es uno de los grandes problemas. Algunos siempre hemos dicho, hay que ir a una autorización judicial. Si para una mera esterilización establecemos una esterilización judicial, pedimos una autorización judicial, en el tema del aborto no cabe que solamente sean los padres el que tomen la decisión, o los tutores, o los médicos. Habrá que oír a esa persona, a ver qué quiere tener ese hijo, y habrá que ver ese tipo de cosas. Otra cosa luego es que haya que apoyarla en el desarrollo de esa maternidad, o incluso que si lo hace mal, como si lo hago mal yo, pues a lo mejor sean los servicios sociales los que se hagan cargo de ese menor. Yo recuerdo un caso en Asturias, desde mi punto de vista dantesco, porque estaba muy bien hecho, en el que se dictó, los padres fueron a una autorización judicial para que su hija con discapacidad intelectual se sometiera a un aborto. El fiscal informó a favor y el juez lo concedió. Y de repente, el fiscal jefe de aquel lugar recibe una llamada de la Fiscalía General del Estado para que el fiscal se desdiga y recurra el asunto. Y en efecto así se hizo. Había habido por medio una conversación, una llamada de una alta jerarquía, de una importantísima institución española, bueno, está en todo el mundo, quejándose de que cómo iban a llevar el aborto de esto. La consecuencia fue muy sencilla. Los padres se fueron a otro sitio, la chica abortó y nadie valoró esa situación. Pero entrábamos en ese elemento de hipocresía. Voy terminando ya. Creo que hay temas para dar mucho debate. Y voy a terminar con lo que hace referencia a los abusos. Es decir, hemos estado hablando del campo civil, del campo de los derechos, que es el que me interesa. Pero también sabemos que puede haber abuso y que cuando se realiza una agresión sexual, un abuso sexual
a una mujer privada de razón o sentido, nos podemos encontrar ante una violación o ante un abuso sexual. En la última reforma se incluyeron los menores de 13 años, siempre habría abuso o violación o agresión, pero se excluyó porque antes incluso se establecía este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que habrá que valorar caso por caso las condiciones de la víctima. Si la víctima realmente estaba en condiciones de prestar el consentimiento o no. Porque si estaba en condiciones de prestar el consentimiento, no estaríamos en el campo penal. No caigamos en que la persona con discapacidad intelectual, la persona con síndrome de Down, tenga que vivir sus relaciones afectivos sexuales con el miedo de que su pareja pueda verse en un momento determinado ante un procedimiento penal, cuando ella está consintiendo, sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo. Porque si lo hacemos así, estamos excluyéndolas, y con esto termino, estamos excluyéndolo de la ciudadanía en general. Y por lo tanto, todo el camino que hemos andado hasta la Convención del año 2006 lo habíamos retrocedido de un plumazo. Creo que hay que reflexionar sobre estos temas y hay que verlos, pero siempre de una perspectiva de dignidad humana y de plenitud de derechos. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición para las preguntas, críticas, comentarios. Muchas gracias, Cristóbal. Pues empezamos, si quieres, con las preguntas. Mientras nos va lanzando, yo sí me gustaría comentar que, bueno, esta conferencia se hace con la colaboración de la Fundación GMP, que es una fundación con la que Down España está desarrollando un proyecto que se llama Mujeres con Valor. En ese proyecto, aparte de otras actividades, una de las actividades principales es realizar una investigación que se ha realizado a nivel nacional y en profundidad sobre la realidad de las mujeres con síndrome de Down en España. En las conclusiones de ese estudio se habla de que a veces el fomento de la anticoncepción impuesta, como comentabas, a mujeres con síndrome de Down, incluso a través de la esterilización forzosa, en muchos casos, elimina el riesgo de la concepción, pero no evita otros problemas posteriores como enfermedades de transmisión sexual o abusos, puesto que se siguen desarrollando las relaciones sexuales. Yo quería preguntarte si tú crees que el abordaje de este problema se debe hacer solo desde el nivel afectivo, educativo o incluso sanitario, como decías, con otras medidas, o si también existen vías jurídicas o soluciones jurídicas específicas para abordarlo. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lógicamente estamos ante un problema de carácter médico. Estamos ante un problema de carácter psicológico. El derecho lo que va a hacer es reconocer y regular el tema. El derecho lo que va a garantizar los derechos fundamentales. ¿Hay una posible intervención del derecho en todo esto? Pues indudablemente la prueba es que para esterilizar a una mujer o un hombre con discapacidad psíquica hace falta una autorización judicial, porque si no estaríamos cometiendo un delito. O sea, el derecho hasta ahora ha tenido algo que decir, pero ha tenido algo que decir porque se partía de la base que ese derecho fundamental había que cercenarlo de alguna manera. Que el riesgo que la sociedad comportaba por las relaciones sexuales de las personas con discapacidad psíquica era mayor que el derecho que ellas tenían a vivir una sexualidad plena. No sé si me explico, ¿no? Y ese riesgo venía de la tesis de Holmes. Estas niñas van a tener, o estos niños van a tener hijos que van a reproducir la discapacidad, y del elemento social. ¿Quién va a cuidar a los niños de estas personas que partemos de la base de que no son capaces de cuidarlos por sí? No sé si me explico el conflicto. Cuando ponemos las cosas así, pues nos planteamos que hay que evitar que se reproduzcan. Pero el derecho ahora ya no entra así. El derecho entra desde los derechos fundamentales. Y entonces entra desde el hecho de que la mujer con síndrome de Down, el hombre con síndrome de Down,
tiene que tener los mismos derechos en estos aspectos que el hombre sin síndrome de Down y sin discapacidad y la mujer sin discapacidad y sin síndrome de Down. Una vez que tenemos esto, tendremos que plantear. Y el derecho debe responder lo mismo que responde. Mire, vamos a ver. Si una persona con síndrome de Down tiene un hijo, no es capaz de llevarlo adelante, no se le dota por parte de la sociedad, que algo tenemos que ver también con todo esto, de los apoyos suficientes, habrá que actuar de la misma manera que se actúa cuando una persona sin discapacidad desatiende a sus hijos, porque no puede atenderlo. Pero si esa persona tiene capacidad de atención, tenemos la posibilidad de concederles apoyos. Lo que tiene que hacer el derecho es facilitar esa concesión de apoyo. Es lo que nos toca. La convención que nos dice apoyo y salvaguarda. Yo creo que el derecho debe quedarse ahí, no debe actuar de una forma distinta como actuaría con otro tipo de personas. Yo creo que ahí es donde estamos. Indudablemente, apoyo. No olvidemos nunca eso, porque es el término básico, ¿no?, de la convención. No se trata de decir, no, ¿esto qué? No, porque todos sabemos los padres muchos que han tenido que llevar adelante los nietos porque la hija no estaba en condiciones de llevarlo adelante. Pero a veces se puede ayudar, se puede establecer, se pueden indicar, se puede formar en habilidades. Nadie ha nacido aprendido. Nadie. Y, bueno, vemos chicas que a pesar de su deficiencia son capaces de dar afectividad y son capaces de dar apoyo. Hay un caso, hay una sentencia para nosotros antológica en un pueblo de Uruguay que si quieres que te la cuente, Almudena, de una jueza de Uruguay que en uno de los seminarios que fuimos tenía un problema de esto, una niña con una discapacidad psíquica a que todo el mundo quería quitarle al niño. Porque no podía cuidarlo, según ellos. Cuando ella se mete en la dinámica de esas reuniones que hacemos nosotros, pues se da cuenta que hay otra vía. Y la llevó adelante. Dictó una resolución en que al niño no se le quitaba. Y lo que obligó fue a las autoridades públicas a que le dieran los apoyos necesarios. Y la buena de Fátima Bonet contaba, vive en mi misma calle y la veo pasar todos los días llevando a su hijo al colegio. Sí se puede, pero hay que querer. Esa es la clave, sí. Nos preguntan también que hablabas del derecho de las mujeres con síndrome de Down a participar en procesos de fertilidad, aunque estuvieran en una situación de incapacitación. ¿Y qué trámites o acciones deberían poner en marcha? Bueno, ahora mismo la ley no les permite entrar en procedimientos de discapacidad, porque a veces la ley es muy dura. Pues claro, va a una clínica de fertilidad y va a decir, no, mire usted, esta persona... Por eso hay que cambiar actitudes, y para cambiar actitudes a veces hay que reformarlas. Quizás, en vez de hablar de capacidad plena, la ley de técnicas de reproducción asistida debería hablar de capacidad suficiente, de un procedimiento específico de consentimiento informado, no expulsarla directamente de la capacidad plena. Establecer y decir, no, no, capacidad plena. Si es que ya el concepto de capacidad plena no existe. Porque todos tenemos capacidad plena. Lo que hay que ver es la capacidad concreta y suficiente para ese acto. Entonces, ahora mismo tendría graves dificultades y a lo mejor tenía que hasta llegar al Tribunal Constitucional para conseguirlo. Pero bueno, ahí están nuestros políticos. Nosotros también tenemos que llevar adelante a nuestros políticos para que lleven adelante eso, como la esterilización, que debemos cuestionarla en muchos de sus aspectos. Cristóbal, uno de los objetivos de este proyecto que te hablaba de Mujeres con Valor, viene enlazado con una de las preguntas, es empoderar a las mujeres con síndrome de Down y empoderarlas en distintos niveles, también a nivel jurídico o legal. ¿Cómo abordarías tú estos temas con las personas con síndrome de Down? ¿Cómo se puede hacerles, hablarles de estos temas, hacerles ver las posibilidades que tienen, los problemas a los que se pueden enfrentar? Bueno, primero tenemos que tener, a darle desde chicos, desde pequeños, olvidarnos de ese infantilismo eterno y olvidarnos de esa hipersexualidad. No existe. No es verdad. Simplemente no es verdad.
Pues lo primero que hay que hacerle en sus distintas etapas, y eso yo creo que hay estudios también realizados por el mundo del Down, en sus distintas etapas, ¿vale? En sus distintas etapas y formándole para que vayan conociendo. Y después tenemos que empezar a acostumbrarnos a lo que todos hemos hablado siempre, lenguaje accesible. Es decir, la accesibilidad en los conocimientos y en los planteamientos. Entonces, utilizar el lenguaje accesible y utilizar algo que para mí es muy importante en las personas con discapacidad intelectual en general. Mirad, hay una cosa, y me vaya a permitir que lo diga, porque bueno, un poco hablamos, son personas especialmente lentas en entender las cosas, muchas veces. Les cuesta más que le puede costar a una persona sin discapacidad. Y yo a esto le llamo la necesidad de los 5 minutos. Si tienes que dedicarle 5 minutos más o 10 a una persona porque no entiende lo que le estás explicando, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico, pues tendrás que utilizarlo. A veces queremos que todo se solucione de golpe. Y después, recuerdo ayer hablando con una amiga del tema que trabaja en una atención de una oficina de atención de crisis a mujeres víctimas de violencia sexual, que decía, joder, es que no se la cree nadie. Y yo recordaba cuando empecé que había un juez que estaba empeñado en que presentara ya la demanda de incapacidad de una señora para archivar todas las denuncias de violación que la señora había presentado. Cuando la incapacita ya, pues no nos la creemos. Ese era su planteamiento. Y yo decía, por Dios, esta persona ha denunciado 10 violaciones, una persona que vive en la calle, que está en una situación de vulnerabilidad. Que puede ser que alguna de esas 10 violaciones ella viera una agresión donde no la había, vale. Pero yo te puedo asegurar a ti, porque vi los expedientes, vi los partes médicos, que de esas 10 había unas cuantas que eran agresiones sexuales de libro. Y entonces, claro, no le dábamos tiempo de explicarse. Y entonces parecía que hacía una explicación confusa. Entonces, la tesis o la estrategia de los 5 minutos. Eso es lo que yo haría en todos los aspectos. Vamos a explicárselo, pero en 5 minutos. Lectura fácil, documentos de lectura fácil. Vamos a explicárselo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del derecho, acercándonos a ellos, cómo pueden hacerlo y qué pueden hacer. Yo creo que ese es el primer paso. Porque lo que escribamos aquí, en folio y tal, al final no va a ninguna parte. Lo que escribamos no va a ninguna parte. Tenemos que ser capaces de transmitirlo y de llevarlo a cabo. No sé si respondo a tu pregunta, sí, pero sí, bueno. Y ahora pregunto yo, ¿y con las familias? Bueno, las familias siempre tienen un miedo lógico, el miedo al libre, ¿vale? El miedo al libre. La preocupación es libre. Todo padre se preocupa por su hijo. Y en el mundo del síndrome de Down hay una doble preocupación que a veces provocan esa falta de maduración social de los niños. De los niños que cuando llegan adultos, pues no tienen una suficiente maduración social. Pero lo mismo que los padres en un momento determinado tienen que dejar que los polluelos abandonen el nido, los padres de personas sin discapacidad, las padres con personas con discapacidad, deben ir preparándose también para que sus hijos terminen abandonando el nido. Y eso deben hacerlo progresivamente, porque es la manera de ir perdiendo el miedo, ir soltando cuerda, ir soltando, digo, como hacen todos para el tema. Y deben ser conscientes que hay algo que es muy importante, que es la felicidad de su hijo. Y a veces una hiperprotección que castra en muchos casos la vida de ese hijo, pues tienen que cuestionarlo. Yo sé que es un trabajo muy a largo plazo y esto es muy fácil decirlo. Por eso decía al principio que esto es un problema complejo. Es muy fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo. Yo a los padres lo que les recomendaría
es que acudieran a los talleres formativos que se hacen desde el punto de vista psicológico para entender mejor las reacciones psicológicas de su hijo, para entender mejor cómo va el tema, cómo va el desarrollo afectivo sexual de su hijo según las distintas etapas de su vida. Y que acudieran con un espíritu abierto y, a ser posible, sin prejuicios, sin situaciones a priori. La vida es un riesgo para todos. Para todos. Lo que hay que hacer es eso, tener apoyo y que la persona haga lo que realmente desea hacer. Y eso es lo que un padre debe intentar con todo tipo de hijos. Repito que no quiero crear. Habrá algunos que tendrán más dificultades y otros que tendrán menos dificultades. Pero esto nos toca a todos. Yo creo que nos da tiempo a una pregunta más. Antes de las 8 nos preguntan cómo ha calado en la práctica cotidiana la última reforma de la ley de jurisdicción voluntaria para permitir el matrimonio de personas con discapacidad. Vamos a ver, eso ya estaba en el Código Civil. Lo que se daba era una regulación para cómo hacerlo. Pero ya estaba en el Código Civil. La realidad cotidiana no ha cambiado nada, ya estaba. Ese es el tema que yo decía antes. Eso lleva desde el principio del Código Civil. No ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio. De todas maneras, yo llevo registro civil y no he visto muchos casos de matrimonio de personas con síndrome de Down. Sí he visto algún caso de matrimonio de personas con discapacidad psíquica. Pues yo, si te parece, Cristóbal, me quedo con una frase que comentabas, que cuando hablamos de relaciones afectivos sexuales saludables y sanas, hablamos también de la felicidad de las personas. Y creo que es algo importante para tener en cuenta, para concienciarnos de que es un ámbito que, como todos, cuando hablamos de emociones y de afecto, hablamos de felicidad. Creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordarlo, independientemente de cómo decida vivir la vida sexual cada uno y de las decisiones que quiera tomar libremente. Hay que pensar siempre que si se hace de manera sana nos lleva a la felicidad, y me alegro de que nos dejes ese mensaje. Sé que a lo mejor se ha quedado alguna pregunta en el tintero. Lo que sí que me gustaría recordar es que en la página web de la Fundación y también a través de Down España hay un foro de consultas de la Fundación Ictas, donde si se ha quedado alguna pregunta, la pueden lanzar por ahí. Yo, en nombre de la Federación y de todas las personas que componen Down España, quería volver a darte las gracias por estar con nosotros y te dejo que despidas la conferencia. Bueno, pues vuelvo a... ¿Me oye? Sí, sí, te oigo. Te has quedado congelado. Es que no sé qué le ha pasado a esto, que se ha ido la... Pero bueno, Pero se te oye. bueno, que me despido la conferencia agradeciendo de nuevo la gentileza de haber contado conmigo. Para mí ha sido un tema muy, muy apasionante porque plantea mucho las cosas con las que estoy trabajando todos los días. No obstante, no se me escapa que es un tema complejo que tendremos que trabajar mucho para llevarlo adelante. Cristóbal, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguro que volvemos a colaborar. Muchas gracias por tu buena disposición y por la conferencia. Vale, gracias a vosotros. Saludos, gracias a todos, y os recuerdo que a partir de mañana pues estará a vuestra disposición la conferencia en nuestras redes sociales. Un saludo y muy buenas tardes.